El Ártico, una vastedad blanca e interminable, se extiende como un reino helado bajo un cielo perpetuamente frío. Este paisaje parece suspendido en el tiempo, donde la frontera entre el mar y la tierra se pierde bajo capas de hielo sólido y fragmentos flotantes que crujen al contacto con el viento gélido. Las temperaturas extremas dictan el ritmo de la vida, y el silencio, roto solo por el aullido del viento, se convierte en el lenguaje de esta tierra indómita. La luz del sol, débil y pálida durante gran parte del año, se refleja sobre la nieve y el hielo con una intensidad cegadora, transformando el terreno en un vasto desierto blanco que guarda secretos bajo su superficie congelada. Los osos polares, señores del Ártico, sobreviven en este mundo de hielo con una gracia que desafía las leyes de la naturaleza. Su pelaje es un escudo protector, no blanco como parece a simple vista, sino translúcido, diseñado para reflejar la luz y camuflarlos a la perfección contra el paisaje. Bajo su piel, una gruesa capa de grasa los aísla del frío mortal. Sus ojos oscuros, profundos como el océano, observan con calma, llenos de sabiduría ancestral, mientras patrullan las heladas extensiones en busca de alimento. La vida de los osos polares es una lucha constante contra la adversidad. Cada paso sobre el hielo es un cálculo preciso, cada respiración es una batalla contra el aire helado que quema los pulmones. Su principal fuente de alimento, las focas, representa tanto una esperanza como un desafío. Las focas respiran a través de pequeños orificios en el hielo, y los osos deben esperar en silencio, a veces durante horas, acechando con una paciencia infinita. Es un juego de espera mortal, donde la velocidad y la fuerza deciden quién vive y quién muere. Un solo salto mal calculado puede hacer que un oso se hunda en el agua helada, donde el frío es implacable, y la supervivencia pende de un hilo. Pero no es solo el frío o la caza lo que pone a prueba a estos animales magníficos. El cambio constante del entorno ha comenzado a cobrar un precio que incluso su fortaleza no puede ignorar. Los hielos, que una vez formaron puentes sólidos entre las zonas de caza, ahora se derriten más rápido de lo que los osos pueden adaptarse. Distancias antes manejables se convierten en travesías agotadoras. Los osos se ven obligados a nadar largas distancias en mares cada vez más abiertos, enfrentándose a corrientes traicioneras y temperaturas que podrían detener el corazón de cualquier otra criatura. El hielo, su más confiable aliado, se está convirtiendo lentamente en su enemigo más peligroso. En este mundo de extremos, las madres osas polares tienen una responsabilidad monumental. Con ocesnos recién nacidos que no conocen más calor que el de su abrazo, cada movimiento que hacen es una promesa de protección y un acto de sacrificio. Alimentan a sus crías con leche rica en grasa, incluso cuando sus propias reservas disminuyen peligrosamente. No pueden permitirse el lujo de fracasar, una decisión equivocada podría significar la muerte de su prole. Y, sin embargo, lo hacen todo con una determinación feroz, impulsadas por un instinto tan antiguo como la tierra misma. El Ártico es un escenario de belleza sobrecogedora y peligros ocultos. En las noches largas y oscuras, cuando las estrellas parecen más brillantes y el frío se vuelve absoluto, el cielo cobra vida con la danza de la aurora boreal. Verdes, púrpuras y rosados se despliegan en ondulaciones mágicas que iluminan la nieve con un resplandor etéreo. Los osos, testigos solitarios de este espectáculo celestial, parecen figuras esculpidas por los mismos dioses del hielo. Su silueta poderosa se recorta contra el horizonte mientras contemplan las luces, y por un momento, el mundo helado parece lleno de esperanza y promesas. En este inhóspito refugio, el ciclo de la vida continúa, a pesar de los desafíos abrumadores. Cada respiración es una prueba de la resistencia, cada paso es una manifestación de la voluntad de vivir. La lucha de los osos polares por sobrevivir es un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la naturaleza, una oda silenciosa al coraje frente a la adversidad. Aquí, en el corazón del hielo eterno, donde la belleza y el peligro se entrelazan, las historias se escriben no con palabras, sino con huellas en la nieve que pronto se desvanecen bajo la mano invisible del tiempo. En una vasta extensión del Ártico, donde el viento susurra secretos antiguos y el hielo resplandece bajo la fría luz del sol, una madre osa polar camina con paso firme.
Su presencia impone respeto, un ejemplo vivo de la fuerza y la adaptación que han evolucionado para sobrevivir en uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Su pelaje es un manto espeso de blanco inmaculado, diseñado para repeler el frío y camuflarla a la perfección. Bajo esa majestuosa capa se oculta una musculatura poderosa, sostenida por patas anchas y zarpas afiladas que desgarran el hielo con facilidad. Su respiración es profunda y constante, cada inhalación un recordatorio de su resiliencia, cada exhalación una nube de vapor que se disuelve rápidamente en el aire helado. Su mirada es intensa, cargada de sabiduría. Ojos oscuros como las profundidades del océano observan todo con una mezcla de experiencia y cautela. Ha aprendido, a través de incontables inviernos, que la vida aquí puede ser tan frágil como el hielo bajo sus patas. Con cada paso, sus sentidos están alerta, rastreando la presencia de focas, depredadores, y cualquier señal de peligro que pueda amenazar a su cría. A su lado, un osesno rechoncho y encantador camina torpemente, luchando por seguir el ritmo de su madre. Su cuerpo, cubierto de un pelaje espeso pero más suave, se sacude con cada paso. Apenas ha comenzado a comprender las reglas del mundo helado, y todo a su alrededor es una invitación a la curiosidad. El viento juguetón que levanta partículas de nieve lo hace estornudar, y se detiene, confundido, mientras la nieve se asienta nuevamente en su nariz húmeda. Su cola corta se mueve con emoción cada vez que descubre algo nuevo, una pequeña grieta en el hielo, un copo de nieve que parece distinto a los demás, o una sombra que baila con la luz del sol. El osesno observa a su madre con admiración y dependencia absoluta. Cada acción suya es una lección, cada decisión una enseñanza vital que él absorbe con asombro. Cuando ella detiene su marcha para olfatear el aire, él la imita, aunque su pequeño hocico no ha desarrollado todavía la misma sensibilidad para leer el lenguaje invisible del viento. Cuando ella escarba con paciencia para revelar un agujero de respiración de foca, él se sienta a su lado, sus orejas redondas y curiosas inclinadas hacia adelante. No entiende del todo lo que sucede, pero su instinto le dice que algún día deberá dominar esos mismos movimientos para sobrevivir. En los momentos tranquilos, cuando la madre osa se acuesta para descansar, el osesno aprovecha la oportunidad para trepar sobre ella con un entusiasmo juguetón. Sus patas pequeñas pero fuertes intentan sujetarse del pelaje denso, mientras emite gruñidos suaves de alegría. La madre, paciente y tolerante, permite que su cría explore su fortaleza. Sus ojos se suavizan con un amor profundo, un sentimiento que va más allá de la mera supervivencia. Ella sabe que su misión no es solo proteger, sino también enseñar, preparar a este pequeño ser para un futuro incierto en un mundo que cambia con cada estación. El osesno, todavía inocente, no es consciente de los peligros que los acechan. Para él, el mundo es un lugar vasto y fascinante, lleno de aventuras esperando ser vividas. La nieve bajo sus patas es un campo de juegos interminable, y el viento que agita sus oídos es una música alegre. Su dependencia de su madre es total, pero también lo impulsa una chispa de independencia, un deseo de descubrir por sí mismo las maravillas de su entorno. Es un alma joven, llena de energía y espíritu, pero todavía no comprende que la vida en el Ártico es una batalla constante, y que cada lección que aprende es un paso hacia la autosuficiencia que algún día necesitará. Juntos, madre e hijo forman un dúo extraordinario. Ella, la guardiana sabia, firme y decidida, una protectora feroz con un corazón lleno de amor, de él, un pequeño explorador que aún no ha conocido el verdadero peso de la supervivencia, pero que lleva la promesa de la próxima generación en cada latido de su corazón juguetón. En la vastedad del Ártico, donde la vida es tan bella como cruel, su historia está entrelazada con la misma naturaleza salvaje que los rodea, una historia de aprendizaje, amor y lucha que se despliega lentamente sobre la nieve infinita. El sol, aunque distante y frío, se refleja sobre el vasto manto blanco del Ártico, creando un resplandor cegador que parece extenderse hasta el fin del mundo. Bajo esa luz deslumbrante, la madre osa polar avanza con determinación, llevando consigo a su osesno. Su marcha es lenta pero constante, cada paso un ejercicio de fuerza y paciencia. Con cada movimiento,
Su cuerpo poderoso se hunde en la nieve, pero sus patas, adaptadas a las condiciones más duras, la impulsan hacia adelante con eficiencia. A su lado, el pequeño osesno lucha por mantener el ritmo. Sus patas cortas patinan y se deslizan sobre el hielo, y a menudo tropieza, dejando tras de sí pequeñas marcas tambaleantes que contrastan con las pisadas firmes de su madre. El viaje es largo y arduo. La madre osa sabe que el éxito de esta expedición determinará su capacidad para alimentar a su cría, cuya vida depende de cada caza exitosa. Pero el mundo ha cambiado. Los inviernos ya no son tan largos ni tan fríos como antes, y el hielo que una vez fue su fortaleza se ha vuelto traicionero. Su hocico, fino y sensible, olfatea el aire buscando la señal inconfundible de una foca respirando bajo la superficie. El aroma tenue y salado del mar la guía, pero el instinto le dice que los tiempos difíciles apenas comienzan. El pequeño, ignorante aún del desafío, sigue a su madre con una mezcla de curiosidad y confianza ciega. Su hocico húmedo se detiene de vez en cuando para explorar un copo de nieve más grande o un pedazo de hielo que reluce como una joya. Pero la madre osa no se detiene. La urgencia la impulsa. Hay que moverse rápido antes de que la delgada capa de hielo sobre el océano se derrumbe bajo su peso. Mientras avanzan, el aire se vuelve más helado y el viento aúlla con más fuerza, lanzando ráfagas de nieve como cuchillas afiladas. La madre osa siente el peligro antes de que se vuelva evidente. Se detiene, olfatea de nuevo y observa el suelo bajo sus patas con una mirada calculadora. Las capas de hielo muestran pequeñas fisuras, grietas casi imperceptibles que forman un entramado frágil. Sabe que un solo paso en falso podría significar el final para ambos. El osesno, ajeno al peligro, corre unos pasos más adelante, excitado por el reflejo del agua que se asoma entre las grietas. Emite un gruñido juguetón, intentando tocar la superficie con su pata delantera. Pero su peso, aunque ligero, provoca un crujido que resuena como un susurro de advertencia a través del hielo. La madre, con un instinto fulminante, se lanza hacia adelante y muerde suavemente la piel del cuello del osesno, arrastrándolo de regreso antes de que el hielo ceda por completo. El pequeño, sorprendido y asustado, se refugia entre las patas de su madre, sintiendo por primera vez el verdadero peligro que lo rodea. Ella lo empuja suavemente con el hocico, sus ojos expresando una mezcla de advertencia y consuelo. El viaje no ha terminado, y ambos deberán seguir adelante. Pero ahora el osesno, aunque aún es joven e inexperto, ha comprendido algo esencial: el mundo que lo rodea es hermoso, pero también despiadado. La búsqueda continúa mientras el sol desciende lentamente en el horizonte, bañando el Ártico en tonos de rosa y dorado. El hambre crece, una necesidad que se convierte en una presencia constante en sus cuerpos. La madre osa, a pesar del cansancio, sigue firme. Sus ojos se fijan en el horizonte, donde una pequeña elevación del hielo podría esconder una guarida de focas. Con el peso de su cría siempre presente en su corazón, no se permitirá fallar. El Ártico es un maestro severo, y cada día es una lección de resistencia y sacrificio. El Ártico, con su belleza gélida y majestuosa, guarda secretos mortales bajo su manto de nieve y hielo. No es solo el frío implacable o el hambre que amenaza la vida de sus habitantes, sino las trampas escondidas que la naturaleza misma ha tejido. Entre estas trampas, los percebes afilados como cuchillas representan uno de los mayores peligros. Estas criaturas, adheridas a rocas y témpanos flotantes, forman campos letales que aguardan a los incautos que se aventuran demasiado cerca. Sus conchas dentadas, puntiagudas como dagas, se vuelven armas implacables contra la carne tierna de cualquier ser vivo. La madre osa polar, consciente de los peligros que la rodean, siempre está atenta. Su experiencia le ha enseñado a leer las sutiles señales del hielo y del agua. Donde otros solo ven una superficie inofensiva, ella percibe las marcas traicioneras que delatan la presencia de percebes, pequeños montículos irregulares y líneas oscuras que se insinúan bajo la nieve recién caída. Pero su osesno, lleno de curiosidad infantil,
no tiene aún la sabiduría para distinguir entre lo seguro y lo letal. En una de sus exploraciones, el osesno avanza unos metros más allá de la protección de su madre. Sus ojos brillan con la emoción del descubrimiento mientras ve un témpano cubierto de algo que parece nieve, pero que reluce con un brillo extraño. Intrigado, se acerca más, sus patas hundiéndose ligeramente en el hielo crujiente. Se estira hacia adelante para olisquear el terreno desconocido, y entonces sucede. Su pequeña pata roza la superficie rugosa, y una de las conchas filosas se clava en su piel. El osesno suelta un chillido agudo que corta el silencio del Ártico. El dolor es agudo, una punzada inesperada que lo llena de miedo. Intenta retroceder, pero en su pánico, resbala y su cuerpo queda atrapado aún más cerca de los percebes. Las conchas parecen cerrarse alrededor de él, rasgando su piel con cada movimiento. El pequeño, asustado y herido, llama a su madre con un gemido desesperado. La madre osa, que no ha apartado los ojos de su cría ni por un instante, reacciona de inmediato. Sus poderosas patas golpean el hielo mientras corre hacia el peligro. Su corazón late con furia, pero su mente se mantiene clara. Llega junto a su osesno en segundos y evalúa la situación. Los percebes ya han dejado pequeños cortes en las patas del pequeño, y su pelaje blanco se mancha con hilos de sangre que destacan contra la nieve. Su instinto protector se enciende como un fuego salvaje. Con una mezcla de fuerza y delicadeza, la madre osa coloca su enorme pata entre su osesno y los percebes, usando su cuerpo para bloquear el peligro. Su piel, más gruesa y resistente, soporta los afilados bordes que habrían sido fatales para su cría. Con un movimiento calculado, levanta al osesno por la piel de la nuca y lo arrastra fuera del campo de percebes. El pequeño se retuerce, asustado, pero siente la seguridad en la firmeza de su madre. A salvo sobre el hielo limpio, la madre osa lame cuidadosamente las heridas de su hijo. Su lengua áspera limpia la sangre y calma el dolor, mientras el osesno se acurruca contra su pecho, temblando. Sus ojos, llenos de miedo y alivio, buscan el rostro de su madre, encontrando en su mirada la promesa de protección eterna. Pero la madre osa también ha aprendido una lección: el mundo, siempre implacable, exige constante vigilancia, y cada día trae nuevos desafíos. Mientras el viento ártico vuelve a soplar y el peligro queda atrás, el vínculo entre madre e hijo se fortalece aún más. La lección ha sido dura, pero también ha enseñado al pequeño algo valioso: confiar en la sabiduría y la fuerza de su madre. Juntos, seguirán enfrentando los retos de un mundo que no perdona la debilidad, pero que recompensa la resiliencia y el coraje. El Ártico puede ser un maestro cruel para los jóvenes inexpertos, y el osesno, lleno de curiosidad, pronto se encontró atrapado en una lección dolorosa. Mientras exploraba con torpes zancadas un grupo de témpanos desgastados, sus patas pequeñas y resbaladizas lo traicionaron. Un mal paso fue suficiente. El hielo crujió bajo su peso, y antes de poder emitir un chillido de alarma, su cuerpo cayó pesadamente entre un cúmulo de percebes afilados. El golpe fue brusco. Su pelaje blanco, espeso pero joven, no pudo protegerlo de la mordedura de las conchas. Sus patas delanteras chocaron contra las cuchillas naturales, y un dolor agudo se disparó desde sus almohadillas hasta sus garras. Los percebes se clavaron en su piel, creando finos cortes que pronto mancharon la nieve con finos hilos de sangre escarlata. Intentó liberarse con movimientos desesperados, pero cada esfuerzo solo empeoraba su situación. Los percebes parecían sujetarlo con garras invisibles, mientras el hielo crujía y se inclinaba bajo su peso. El pequeño oso luchó por respirar. La marea, que comenzaba a subir con la mística lentitud del Ártico, lamía ya el borde del campo de percebes. Las aguas heladas, turbias y despiadadas, se filtraban lentamente entre las grietas y huecos, prometiendo cubrir pronto todo a su paso. Los ojos del osesno, redondos y llenos de pánico, buscaban el rostro conocido de su madre, pero solo veía el horizonte inmutable, el viento aullante que llevaba consigo el eco de su propio grito de dolor. Los minutos se hicieron eternos.
La desesperación se volvió un peso sobre su pecho. Por primera vez en su joven vida, sintió el verdadero miedo a la muerte, una sombra gélida que se aferraba a su diminuto corazón con fuerza implacable. Llamó de nuevo, su chillido atravesando el aire con un sonido desgarrador que se fundió con los gemidos del hielo. Las gotas heladas empezaban a empapar su pelaje, y cada segundo que pasaba significaba que la marea subía más, acercándose inexorablemente a envolver su cuerpo. En medio de su tormento, el pequeño dejó de luchar por un instante. Su respiración se volvió jadeante, sus músculos agotados temblaban por el esfuerzo. El agua, glacial y cruel, le salpicaba el hocico, y el frío comenzó a apoderarse de sus extremidades, entumeciéndolas. El mundo se redujo a un dolor persistente y a un temor profundo, mientras la vasta soledad del Ártico parecía cerrarse sobre él como un manto infinito. Sin embargo, en algún rincón de su mente, todavía había una chispa de esperanza, una certeza infantil: su madre vendría. Su madre siempre venía. Y entonces, el viento cambió. La madre osa, una criatura de fuerza imponente y sabiduría templada por los inviernos del Ártico, levantó la cabeza de golpe. El aire cortante trajo consigo el sonido que ningún instinto materno podría ignorar, el llamado desesperado de su osesno. El chillido resonó por encima del susurro del viento y el crujido distante del hielo, atravesando la vasta extensión blanca como una flecha dirigida al corazón. Sus ojos, oscuros como la noche polar, se entrecerraron con determinación. Sus poderosas patas golpearon la nieve, y su cuerpo musculoso, acostumbrado a enfrentar tormentas y hambrunas, se puso en movimiento con una velocidad que desmentía su tamaño. El viento aullaba a su alrededor, pero su enfoque era implacable. Siguió el rastro de huellas diminutas sobre el hielo, aún frescas, que zigzagueaban hacia una zona peligrosa donde la nieve fina ocultaba los secretos afilados de los percebes. Su respiración se volvió un rugido grave en el pecho, y con cada paso sentía el hielo ceder levemente bajo su peso. Pero el miedo no tenía cabida en su mente, solo había espacio para el impulso primario de proteger a su cría, de luchar contra cualquier amenaza, sin importar cuán mortal fuera. Cuando llegó al borde del campo de percebes, su corazón se tensó. Allí, atrapado entre las traicioneras conchas y el hielo quebradizo, estaba su osesno. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente, empapado por las olas crecientes, y el pelaje blanco que antes era un escudo suave ahora mostraba cortes rojizos, donde los percebes habían desgarrado su piel. El osesno la miró con ojos suplicantes, jadeando por el esfuerzo y el dolor, mientras las aguas heladas comenzaban a rodearlo como un abrazo mortal. Sin dudar un segundo, la madre osa se lanzó hacia adelante. Su peso hizo crujir el hielo, que gimió bajo su fuerza formidable, pero ella continuó. Su primer paso sobre los percebes fue una explosión de dolor. Sintió como las conchas afiladas perforaban las almohadillas de sus patas delanteras, abriendo heridas que sangraron de inmediato. El dolor fue como una chispa que encendió cada fibra de su ser, pero no se detuvo. Sus garras, tan poderosas como cuchillas, arañaron y rompieron las capas de percebes, creando una senda precaria mientras avanzaba hacia su hijo. Cada movimiento era una prueba de resistencia. Los percebes parecían aferrarse a ella como si fueran garras vivas, desgarrando su piel a cada paso. El agua helada lamía sus patas ensangrentadas, intensificando la agonía. El frío se clavaba en sus músculos como 1000 agujas, pero su mirada no se apartaba del osesno, y el instinto feroz que la guiaba la hacía inmune al sufrimiento. Rugió, un sonido profundo y vibrante que se expandió por el aire como un trueno, una advertencia para el océano mismo de que no se llevaría a su cría sin luchar. Cuando llegó junto al osesno, este se aferró a su fuerza con un pequeño gemido de alivio. La madre osa se colocó junto a él, rodeándolo con su inmenso cuerpo para protegerlo del embate del agua. Sus patas delanteras se movieron con precisión desesperada, rompiendo y apartando las conchas que mantenían atrapado al pequeño. Cada golpe era un tormento que envió una nueva ola de dolor por sus extremidades, pero no vaciló. Finalmente, con un último tirón,
el osesno quedó libre. Tropezó hacia los brazos seguros de su madre, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento. Ella lo sujetó con firmeza, presionándolo contra su costado cálido y protector, sintiendo como su pequeño corazón latía con fuerza bajo la suave capa de pelaje. Su propio aliento salía en nubes densas, pero una chispa de alivio iluminó su pecho. Sin perder tiempo, giró sobre sus patas heridas y comenzó a retroceder con el osesno a salvo, cada paso una victoria sobre el dolor y el peligro. La marea, que había comenzado a cubrir los percebes por completo, los siguió como una sombra hambrienta mientras regresaban al hielo firme. El viento se calmó por un instante, y el crujir de los percebes bajo el peso de la madre osa fue el único sonido, como un eco de la batalla que acababa de librarse. Cuando finalmente alcanzaron la seguridad, la madre se dejó caer sobre la nieve, jadeando, pero con el osesno aún firmemente protegido bajo su poderosa pata. El hielo podía ser traicionero, el mar despiadado, pero no había fuerza en el Ártico más poderosa que el amor de una madre dispuesta a enfrentar cualquier cosa para salvar a su cría. Las olas heladas golpeaban con fuerza, empapando el pelaje espeso de la madre osa mientras luchaba contra la trampa mortal que atrapaba a su osesno. Su cuerpo poderoso estaba cubierto de nieve húmeda y sangre que teñía el blanco puro del Ártico con un rojo intenso. El osesno, atrapado hasta las patas entre los percebes, gimoteaba de dolor y miedo. Cada movimiento que intentaba hacer solo conseguía que las afiladas conchas se clavaran más profundamente en su piel. La madre osa emitió un rugido que retumbó en el aire helado, un grito de desafío contra el océano y los peligros que acechaban a su pequeño. Su mirada, oscura como la noche polar pero encendida por un fuego indomable, se posó sobre las formaciones de percebes, esos diminutos carceleros que se aferraban con fuerza a su hijo. No había más opción que enfrentarlos directamente, sin tregua ni temor. Con un esfuerzo colosal, levantó una de sus patas delanteras y la dejó caer con fuerza sobre las conchas. El impacto envió un crujido por el aire, y los percebes más cercanos se astillaron, pero no cedieron completamente. El hielo bajo ella gimió y amenazó con partirse, pero su enfoque era absoluto. Ignoró el dolor ardiente que atravesaba sus patas cada vez que las afiladas conchas perforaban su piel. Sus garras, largas y poderosas, desgarraron las capas más gruesas, rompiendo una franja angosta hacia el osesno. El osesno, agotado por el frío y las heridas, observaba a su madre con ojos que apenas se mantenían abiertos, aferrándose a la esperanza como a una cuerda que se deslizaba. Ella sabía que no quedaba mucho tiempo, el agua continuaba subiendo lentamente, y la marea helada podía convertirse en su enemigo definitivo si no se apresuraba. A pesar del dolor punzante que le recorría las extremidades y de la nieve que se teñía con su sangre, la madre osa siguió golpeando y rompiendo las conchas con una fuerza que parecía sobrehumana. El proceso fue brutal, y el avance lento. Con cada golpe, las astillas de percebes volaban hacia el aire y caían como fragmentos de cristal sobre la superficie del hielo. La madre osa soltaba gruñidos profundos de esfuerzo, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse, pero su determinación permanecía inquebrantable. Más y más percebes se partieron bajo su embate, abriendo espacio alrededor del osesno, que comenzó a moverse débilmente, sintiendo el alivio de la liberación cercana. Finalmente, con un último y desesperado empuje, rompió las últimas conchas que mantenían a su cría atrapada. El osesno cayó hacia adelante, libre al fin, sus patas heridas temblando mientras intentaba levantarse. Sin perder un segundo, la madre osa lo empujó suavemente con su hocico, instándole a moverse lejos del peligro. A pesar de su debilidad, el pequeño respondió a la llamada de su madre, tambaleándose sobre el hielo seguro. Ambos sangraban, ambos estaban exhaustos, pero en ese momento, una victoria vital latía entre ellos, estaban juntos, vivos, y el vínculo que los unía se había fortalecido aún más, templado por la lucha y el coraje. La madre osa avanzaba con pasos pesados, sus patas sangrando por los cortes de los percebes, mientras el viento polar se arremolinaba a su alrededor. El osesno, débil pero aferrado a la vida, seguía a su lado, tambaleándose con cada paso, su pequeño cuerpo temblando de frío y agotamiento.
Sabía que no podían detenerse aún, no hasta encontrar un refugio seguro donde las crueles garras del viento y la marea no pudieran alcanzarlos. Con el instinto agudo de una madre protectora, la osa se detuvo un momento, levantando la cabeza para oler el aire. Sus orejas se movían sutilmente, captando cualquier signo de peligro, mientras sus ojos buscaban un lugar donde pudieran resguardarse del hielo y la tormenta. Entonces lo vio, una formación rocosa, parcialmente cubierta de nieve, que ofrecía un pequeño refugio del viento cortante. Sin dudarlo, se dirigió hacia allí, manteniendo a su osesno cerca. El camino hacia el refugio no fue fácil. Los trozos de hielo crujían bajo su peso, y el frío quemaba las heridas abiertas en sus patas. A cada paso, el osesno resbalaba, dejando escapar pequeños quejidos de dolor, pero la madre se detenía solo para empujar suavemente a su cría hacia adelante con su hocico, instándole a continuar. Finalmente, alcanzaron la protección de las rocas. Era un espacio estrecho, apenas suficiente para ambos, pero lo suficientemente cálido y resguardado para ofrecer un respiro. Dentro del refugio, la madre osa se tumbó con un suspiro profundo, dejando que su cuerpo formara una barrera cálida entre el mundo helado y su osesno. Con una ternura que contrastaba con la brutalidad de la tormenta que habían enfrentado, comenzó a lamer las heridas de su cría. Su lengua áspera limpiaba cuidadosamente la sangre y los cortes, aplicando una caricia sanadora que calmaba el dolor. El osesno, sintiendo el calor y el amor de su madre, se relajó poco a poco, sus ojos medio cerrados por el agotamiento pero llenos de una confianza renovada. Mientras la madre continuaba cuidando de su pequeño, cada lamida era una promesa silenciosa, estaba allí, siempre protegería a su cría, sin importar los peligros que enfrentaran. Las heridas en sus propias patas palpitaban con dolor, pero ella las ignoraba. Su prioridad, su única misión, era la seguridad de su osesno. La tormenta seguía rugiendo afuera, el viento aullaba y la nieve caía en remolinos furiosos, pero dentro del refugio reinaba una calma casi mágica. El calor del cuerpo de la madre envolvía al osesno, mientras ella lo acunaba con su pata delantera, manteniéndolo a salvo. Su respiración profunda y constante ofrecía una melodía tranquilizadora en medio del caos, un recordatorio de que, aunque el mundo exterior fuera implacable, siempre habría un lugar de protección en los brazos de una madre. El osesno dejó escapar un último suspiro tembloroso antes de quedarse dormido, su pequeño cuerpo apretado contra el costado cálido y firme de su madre. La osa lo observó por un largo momento, sus ojos reflejando el peso de la lucha y la inmensa gratitud de haberlo rescatado a tiempo. Aún quedaban desafíos por delante, pero esa noche estaban juntos, seguros, y eso era suficiente. Mientras la nieve continuaba cayendo y el hielo susurraba bajo sus patas, la madre osa cerró los ojos. La recuperación tomaría tiempo, pero su vínculo había crecido más fuerte que nunca, templado por el coraje y el amor inquebrantable de una madre que enfrentaría cualquier peligro por la vida de su cría. Y así, en medio del vasto y despiadado Ártico, una historia de valentía y sacrificio se tejía bajo la sombra protectora de una madre y su osesno, un lazo que ningún frío podía romper. El tiempo pasó lentamente en el refugio, mientras la madre osa y su osesno descansaban en la seguridad de las rocas. A medida que las horas se deslizaban, el pequeño osesno, aún débil por las heridas, se recuperaba poco a poco bajo la atenta mirada de su madre. Las heridas en sus patas comenzaban a cicatrizar, y su energía, que había sido drenada por el miedo y el dolor, empezaba a regresar. Sin embargo, había algo más que la madre osa quería enseñarle a su cría, algo mucho más profundo que las lecciones de supervivencia que venían con el frío y el hielo del Ártico. Era la lección más importante de todas, la resiliencia del corazón, la fuerza del amor y el sacrificio que no conoce límites. El osesno, aún en su estado de vulnerabilidad, miraba a su madre con una mezcla de fascinación y gratitud. Había aprendido, quizás por instinto, que no todo en el mundo era hostil. Aunque el Ártico era un lugar feroz y despiadado, donde la lucha por la vida nunca cesaba, su madre había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz de esperanza,
el amor incondicional que una madre siente por su cría. Ese amor, más que cualquier otra cosa, era lo que les daba la fuerza para seguir adelante, a pesar de las heridas, el frío y el peligro inminente. El osesno no comprendía por completo lo que había sucedido esa noche, pero sí entendía que la vida era frágil y que el mundo que los rodeaba podía ser cruel. Había sentido el dolor de los percebes que lo habían atrapado, había visto el peligro de la marea creciente, y, sobre todo, había experimentado el miedo de no saber si su madre sería capaz de salvarlo. Sin embargo, también había sentido algo mucho más grande que ese miedo, la determinación de su madre, su inquebrantable voluntad de protegerlo a toda costa. Había presenciado el coraje y el sacrificio de su madre en su forma más pura. Aunque la madre osa no podía explicar con palabras lo que había hecho por su hijo, su cría lo entendía perfectamente en lo más profundo de su ser. Había sido testigo del sacrificio que ella había hecho, no solo al enfrentar el peligro de los percebes y el hielo, sino también al poner en riesgo su propia vida para garantizar la supervivencia de su cría. Este amor era el verdadero vínculo que los unía, mucho más fuerte que cualquier obstáculo físico que pudiera surgir. El osesno comenzó a comprender que el mundo no era solo un lugar de peligros y luchas constantes, sino también un lugar donde el amor y la protección podían prevalecer. Aprendió que la supervivencia no se trataba únicamente de la fuerza física, sino de la unidad, de contar con aquellos que te cuidan, te apoyan y te dan la confianza necesaria para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Al día siguiente, mientras el sol débilmente iluminaba el paisaje helado, la madre osa se levantó, con su cría siguiéndola de cerca, todavía un poco cojeando pero con los ojos brillantes de una nueva comprensión. El pequeño osesno había visto la verdadera naturaleza del mundo, pero ahora también entendía que podía enfrentar lo que viniera, siempre que estuviera con su madre, siempre que estuvieran juntos. La lección había sido clara: la supervivencia no es solo una cuestión de instinto, de fuerza o de habilidades. Es también sobre los lazos que formamos, el amor que damos y recibimos, y la protección que nos ofrecemos mutuamente. En el corazón helado del Ártico, donde la vida se forja en el hielo y la nieve, el osesno había aprendido que el amor de una madre es la mayor fortaleza que uno puede tener. Y así, mientras caminaban juntos hacia el horizonte blanco, el osesno ya no era el mismo. Su corazón, que una vez había temido el vasto e implacable paisaje que los rodeaba, ahora latía con valentía. Sabía que, pase lo que pase, la protección de su madre siempre estaría ahí, guiándolo, cuidándolo, enseñándole a sobrevivir en un mundo donde el amor y la valentía eran las mayores armas que uno podía tener.